Entonces la persona que va al brujo o que va a la religión que no es católica, en el fondo está pensando que va a poner a su servicio esa religión. Él va a terminar diezmando y trabajando para el brujo. Claro. O sea, Dios no nos hace ni prósperos ni pobres. Dios nos da aquello que nos conviene. Y Dios no está para convertirse en un ser que nos da aquello que nuestro capricho pide. Y el demonio, parte de la psicología de él, hay que tenerlo claro, el demonio es muy inseguro. Él fue derrotado por nuestro Señor en la pasión, él fue derrotado por los santos, y él no sabe cuándo le llega la derrota, entendiendo la psicología del demonio. Entender la psicología de alguien es por el oficio que tiene. El oficio exclusivo del demonio es tentar. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a este podcast María Reina, el podcast de los consagrados. El tema de hoy es interesantísimo y muy útil. Empezando este nuevo año, pues son luchas nuevas, son tentaciones nuevas y por eso decidimos escoger este tema, un auxilio para todos los consagrados en su vida espiritual. ¿Cómo enfrentar la tentación? Todos enfrentamos un combate espiritual, estamos en una lucha, tenemos un objetivo, alcanzar nuestra salvación. Del otro lado también tenemos un enemigo que no quiere que de ninguna manera alcancemos ese trono que Dios tiene reservado para que le demos gloria durante toda la eternidad, el demonio. Y una de las maneras interesantes para enfrentar este combate es conocer un poco cómo actúa el demonio, cómo él quiere evitar que nosotros alcancemos esa gloria extrínseca de Dios que le podamos dar durante toda la eternidad, que no nos beneficiemos, porque en el fondo era el lugar que él tenía para sí, ¿no? Y él lo rechazó. Él prefirió no servir a Dios, por lo tanto no participar de esa gloria. Para aprender de estos temas que son un tanto delicados, es mejor siempre ampararnos bajo la luz de la revelación. Entonces vamos a hablar de ese tema, de cómo el demonio actúa, de su psicología a la hora de entrar en ese embate, en ese combate contra nuestra salvación, dentro de lo que nos muestra las Sagradas Escrituras. Por eso hemos invitado para este podcast, para este episodio, al hermano Gabriel. Hermano Gabriel, salve María. Salve María Padre, salve María hermano Alfonso, muchas gracias por la invitación y eligieron un tema fundamental para ayudar a las personas, porque cotidianamente todos estamos, aunque no lo pensemos, bajo el influjo y la acción del demonio, que es un envidioso, es lo que tiene rabia de todos los que estamos en esta tierra de exilio y estamos en estado de prueba y con posibilidad de llegar al cielo. Entonces él es un envidioso y nos quiere arrancar el tesoro y el premio. Y nosotros no podemos ser bobos y no nos podemos dejar engañar por aquel que sabemos que es por excelencia el padre de la mentira. Entonces es muy fácil porque está la historia de la salvación, está la Sagrada Escritura, además que está la experiencia personal. Yo creo que todo el mundo aquí que nos está acompañando puede tener muchas historias al respecto de amigos, conocidos, familiares o vecinos que se dejaron tentar por el demonio y que terminaron mal. Perdieron la familia porque se dejaron seducir por el demonio. Perdieron el trabajo del negocio porque se volvieron ladrones porque el demonio los empujó al robo. Perdieron la felicidad de los seres queridos porque fueron infieles. Perdieron la salud y la vida porque cayeron en un vicio. ¿A quién lo llevó eso? El demonio. 3 enemigos del alma. Primero que coloca la iglesia es demonio. Luego después Mundo, claro. Ajá. Y cómo el demonio quita lo que promete, ¿no? El principio que siempre enseñan los santos, bueno, Monseñor Juan, nuestro fundador, constantemente nos lo repetía. Si el demonio está prometiendo riqueza, es lo que va a quitar. Se está prometiendo alegría, es justamente el sentimiento de frustración que le va a acompañar el resto de sus días, digamos, dentro del plan del demonio. Y cómo el conocer el propio nuestro Señor que tuvo este embate, ¿no? Él quiso lo que dice la Escritura, ¿no? Él se asemejó en todos nosotros menos en el pecado, pero quiso también enfrentar la tentación del demonio para enseñarnos cómo superar ese momento de dificultad para el alma. La carta a los Hebreos es la que afirma eso, semejante a nosotros en todo, tentado como nosotros, pero no semejante solo en el pecado. Exactamente así, pero mire que usted decía algo muy bonito, muy importante, bonito, trágico, pero bonito en un sentido, porque el demonio quita lo que promete y Dios da todo aquello que parece que nos quita. Claro, ese es el punto, ¿no? Entonces, aquí nosotros que somos religiosos, Dios nos pidió que dejáramos tanto, pero cuando uno va viviendo la vida religiosa se da cuenta
que todo aquello que usted abandonó Sí. fue suplido por una superabundancia de la misericordia de Dios. Entonces, todo aquello que usted renuncia, Dios le puede pedir cosas que aparentemente son muy difíciles, pero le va a dar justo aquello. Y el demonio, Dios nos prueba, el demonio nos tienta. Esa separación. Entonces, ahí ya vamos entendiendo la psicología del demonio. Entender la psicología de alguien es por el oficio que tiene. Claro. Un médico tiene una psicología que el oficio le dio. Un abogado tiene mentalidad de abogado. Un comerciante tiene mentalidad de comerciante, siempre quiere vender. El demonio tiene un oficio. Comentábamos esto aquí antes de empezar fuera de los micrófonos. El oficio exclusivo del demonio es tentar. Es eso nomás. Y cuando termine la historia de la salvación, él va a quedar como único oficio sufrir, porque es el castigo eterno por el pecado que cometió. Entonces, si su oficio es tentar, hay que saber que todo lo que nos dice es una farsa para robarnos. Él es un ladrón. Y él nos tienta por envidia. Entonces, segunda característica de la mentalidad del demonio. Es un envidioso. Tentador, envidioso. Y tercer elemento es un soberbio. Y él, por su soberbia, quiere destronar a Dios, nuestro Señor. Entonces, en su soberbia, él nos engaña a nosotros para tratar que con nuestra flaqueza y con nuestro pecado, la obra de Dios se desdore. Con nuestra fidelidad, nosotros glorificamos a Dios. Entonces, todos esos principios son fundamentales para empezar a introducirnos de cuál es la psicología de Satanás, del adversario, de aquel que se opone a la historia de la salvación. Me recordó Sir Gabriel en una ocasión, una homilía, usted se debe recordar, de Monseñor Juan, hablando del pecado original, ¿no? En el momento en que Dios deja muchas delicias en el paraíso terrenal, pero pide que el hombre se cohíba de una cosa, de comer del fruto del árbol del bien y del mal, ¿no? Y en el fondo, ¿qué quería Dios, no? Justamente invertir lo que el demonio hace, ¿no? Dice Monseñor Juan, Dios quería que el hombre tuviese la capacidad de ofrecer un pequeño sacrificio en el paraíso terrenal, que era castigar uno de sus sentidos. Dios no le dijo, no mire tal pájaro, o no toque tal animal, o tal planta, o no sienta el olor. Le dice, simplemente no guste de este fruto. Pero porque Él quería ese sacrificio recompensarlo con Él mismo. Cuando se encarnase, y si se hace alimento para el hombre, premiar el gusto por ese sacrificio, porque era por medio de la comunión. Entonces, como Dios, Monseñor Juan decía eso, como Dios da en abundancia aquello que aparentemente retira, eso que se está diciendo. Y interesante analizar ese origen del demonio en esa batalla con el hombre, que es justamente en el paraíso terrenal, ¿no? Y no podemos olvidarnos de esa batalla constantemente, que es lo que estamos insistiendo acá. Porque si usted va a analizar el mundo, la historia, en nuestra vida personal, haciendo acepción de la existencia del demonio, está engañado. Usted está mirando la realidad mutilada de una manera. Y eso es uno de lo que primero hace el demonio, es justamente eso, ¿no? Engañar diciendo que él no existe. Ustedes, y la mentira, ¿no? Algo, hace un ratito alguien decía que vino acá, que hablaba que el demonio se quería ocultar, ¿no? Que busca, fue alguien que aquí que nos visitó antes de comenzar, que nos decía, el demonio le gustaba más tentar, porque no aparecía, más que la posesión. Porque en la posesión aparece. Y asusta, ¿no? Y asusta. Porque él es, claro. Y como él es tan feo, y como él es tan malo, ya la gente le toma distancia. Él actúa en la medida que nadie lo ve. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que ser muy realistas para nuestra vida misma. Uno de los elementos para evitar justamente esa acción de un ser tan astuto comienza el capítulo 3 del Génesis, cuando hace referencia a la tentación, que ahorita lo vamos a ver acá. Y dice, la más astuta de todas las bestias del campo creadas por Yahvé. Es impresionante. Eso es fundamental. Es el más astuto, y tiene todo un lenguaje simbólico, porque es la más astuta de las bestias. Es una bestia porque es un demonio, pero es un ángel. Entonces tiene una capacidad angélica, y esa capacidad que él tiene es muy superior a cualquiera de nosotros. Claro. Cuando nosotros vamos a ver en el embate con él, si usted lo enfrenta, llévalo de perder, porque tiene una naturaleza superior. Entonces ahí es el comportamiento nuestro frente a la psicología y a la potencia del demonio. La tentación, hay tentaciones de las cuales hay que huir. Hay dos formas de evitar esa tentación del demonio: huyendo
y la otra es el famoso ayer y contra de San Ignacio, que son las tentaciones más fáciles, haciendo lo contrario que Satanás nos pide. Pero enfrentarlo en las tentaciones más complicadas, que son fe y pureza, usted va a perder. No tiene cómo ganar. Había alguien, el Lorenzo Scupoli dice eso, ¿no? Dice, Sansón tenía la fortaleza, Salomón tenía la sabiduría, David era el predilecto de Dios, y los tres cayeron delante de la tentación. Porque son hombres, y el hombre, naturalmente hablando, ¿qué les faltó a ellos? Recurrir a Dios. Son débiles naturalmente. Quien se juzga débil y desconfía de sí mismo va a tener cómo enfrentar la tentación. Y en el Evangelio nuestro Señor da la lección, cállate. Exacto. Nosotros tenemos que no tenemos el imperio para decirle cállate, pero lo callamos cuando nos alejamos. Exacto, ese punto es muy importante de huir de la ocasión próxima de pecado, porque es uno de los primeros consejos que da nuestro Señor, ¿no? Vigilancia y oración. Y dentro de esa vigilancia, pues no exponerme al riesgo si no es necesario. Es el capítulo 26 de San Mateo. Vigilad y orad para no caer en tentación. Y pone, Monseñor Juan hacía énfasis en subrayar eso. Vea cómo nuestro Señor coloca en primer lugar la vigilancia. Porque podría haber dicho orad y vigilad, pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, obviamente Él estaba jerarquizando incluso estas palabras y dándole importancia primero a esa vigilancia. Pues usted es diabético y hay un pastel que pueda caer mal, y usted se acerca al pastel y se pone a rezar para no comérselo. Ya. No tiene fuerza. Claro. No funciona. Total, exactamente. Además, la oración no es mágica. La oración no es un sortilegio de brujería. La oración es una súplica humilde. Entonces, lo que tiene que hacer es aléjese de ahí y pídale a Dios que le aleje la tentación también. Qué interesante. O de la persona que le pueda estar llevando a la tentación. Sí, hablamos aquí de postre para no hablar de otras cosas. Claro. Y vamos a generis. Cada uno de nosotros tiene situaciones en las cuales usted sabe que cae. Entonces, lo que tiene que hacer es aléjese de eso. Si alguien nos escucha acá, aléjese de la situación o de la persona. Porque nadie tiene fuerza. Ahora, el demonio nunca va a llegar así con cachos y rabo presentando la tentación, ¿no? Él siempre va a entrar de una manera amistosa, agradable, queriendo hacer el bien, por decirlo así, para ir ganando la confianza del alma, ¿no? Y que el alma baje la guardia y ahí el poder. El primer punto es ese, la psicología de la acción del demonio, acercarse. Y él se acerca en el momento propicio. Entonces, si usted toma el capítulo 4 de San Lucas, las tentaciones en el desierto, nuestro Señor Jesucristo dice ahí, el evangelista, lleno del Espíritu Santo. Ahí hay que detenerse. Por más lleno que esté del Espíritu Santo, arregló seguido a ser tentado. Después de recibir el sacramento, después de ser bautizado, fue impulsado, movido, llevado al desierto. Entonces, llega ya lleno del Espíritu Santo en la soledad y comienza la tentación. Entonces, dos elementos. Cualquiera es tentado. Segundo elemento, cuando está solo. Fue en el desierto donde nuestro Señor fue tentado. Y fue Eva sola que fue tentada. Porque si hubieran estado los dos, de pronto uno de los dos se asustaba y jalaba al otro para no pecar. Claro. Él le da miedo cuando la persona está acompañada. Entonces está acompañada de un superior, por ejemplo, en la vida religiosa. Está acompañada de un familiar, en el matrimonio, en la pareja. Alguien está siendo tentado y se abre con la otra persona. Eso le va a ayudar a evitar la tentación. No es una tentación de infidelidad. Claro. O de pronto es una tentación de... Basta que levante el... Mira, estoy sintiendo esto, en esta situación me pasó tal cosa. Una cosa así equivale a un exorcismo. Es impresionante. Y se soluciona el caso. Si lo hubiera solucionado tanto, David, el problema terminó homicida, mató al esposo de la señora con quien adulteró. Si él hubiera levantado el tema al profeta que tenía al alcance de la mano, Natán, mira, apareció esta fulana aquí, estoy tentado. Solucionado, porque Natán lo cambiaba de lugar, lo mandaba para otra parte, solucionaba ese drama. Esos del acercamiento en esa primera instancia es muy importante. Y es impresionante que él actúa cuando la persona está sola, a escondidas, cuando se pone el velo, cuando se le quita el velo y se pone la luz sobre él, ya para la tentación. El ladrón se prendió la alarma, pues sale corriendo, ¿no? Ahora, como él se aleja cuando el alma está fogosa, está entusiasmada con las cosas de Dios, ¿no? Y
Porque ahí él no siente esa soledad. Cuando el alma está buscando esa cercanía, buscar saber más de Dios y tener esa integridad de vida, ahí había alguien de espiritualidad decía que el demonio, cuando el alma está en esos momentos de entusiasmo, él prefiere quedarse quietico, esperar como que baje ese momento de entusiasmo. Y ahí la voz de Dios habla como que suave porque está el demonio ahí esperando el momento, sagazmente. Pero al invirtiendo, cuando el alma ya está entregada al pecado, el demonio como que también a veces ya es un paso posterior, ¿no? Cuando ya cae en la tentación, cuando él más o menos ya desecha esa alma, ya viene son con tentaciones de desespero, y Dios, para salvar, empieza a hablar duro para intentar volverlo a sacar de ese vacío. Habla duro, pero en sentido también de misericordia. Me muestra tan misericordioso. O sea, ¿en qué momento se muestra el demonio? Primero se acerca. Segundo paso, busca el momento de fragilidad. Impresionante. Y lo dice también las tentaciones en el desierto. El Señor pasa 40 días, 40 noches en el desierto y no aparece el demonio antes. No, por lo menos el Evangelio no lo describe. O sea, cuando siente hambre, el demonio aparece. Porque manifiesta su fragilidad humana. Estaba antes manifestándose Dios, porque solo un Dios aguanta todo ese tiempo. Cuando nuestro Señor manifiesta su naturaleza humana, el demonio percibe, porque el buen psicólogo él percibe la fragilidad, se acerca. Cuando Eva estaba en el jardín del Edén sola, y en un momento que nos enseña el doctor Plinio, era un momento en el cual ellos se habían acostumbrado a la rutina del paraíso. Y era un momento que estaban próximos al desamor, porque estaban usufructuando y beneficiándose de todo, y ya se habían acostumbrado. Y de tal manera se había acostumbrado la mujer, Eva, que cuando el demonio se acercó y le puso conversación, ella no extrañó de ninguna manera, porque era algo divertido, era un animalito que le estaba hablando. No tuvo un movimiento de desconfianza, no tuvo un movimiento de vigilancia, como este animal viene a hablarme, y cómo este animal viene a hablarme, porque ya viene el siguiente paso. Primero fue acercarse. Segundo fue ver la fragilidad. Tercer paso fue levantar una duda. El demonio no puso la tentación. El demonio solo levantó una duda con una pregunta. Así que Dios os prohibió de comer de todos los frutos de todos los árboles del jardín del Edén. Ya era una calumnia contra Dios. Y el alma de tal manera estaba habituada al paraíso. Y de tal manera no había tenido verdadero amor a Dios, que esa calumnia contra Dios, a ella no le sonó feo. No la percibe. Una pregunta. Y ella corrigió. No de todos los árboles, de todos podemos comer. Solamente de este árbol hay ella misma calumnia a Dios. Claro. No nos permite ni siquiera tocarlo. Interesante. Porque moriremos. Ella se une, le gustó la crítica a Dios. Dios le había dado todo, pero en la serpiente en el fondo tiene razón. Dios es injusto. Y es tan injusto que ni podemos tocar el árbol. Imagínense la injusticia. Y entonces vean cómo es muchas veces esas tentaciones contra la norma, contra el orden, contra aquello que nos cohíbe, aunque sea mínimamente, se convierte en una tentación satánica que si la persona no reflexiona lo puede ir llevando a un abismo. Entonces vale la pena aquí detenerse. Esto está bien en cámara lenta que estamos haciendo esta conversación. Si Eva hubiera tenido el hábito del examen de conciencia, hubiera evitado la caída. Claro. Porque ¿quién dice que esa conversación fue de 5 minutos? Esa conversación tuvo que haber sido de mucho tiempo. Claro, es un proceso, ¿no? De acercamiento. Fue una aproximación y la fue llevando. Además que Eva no tenía pecado original y por lo tanto era una criatura racional, con inteligencia, voluntad y sensibilidad, que no tenía contradicciones, tenía una armonía en su ser que solo destruye el pecado. Entonces no era fácil, eso fue un proceso largo. Si ella se hubiera detenido a hacer un examen de conciencia, que le hubiera dictado que tenía que preguntarle a Adán qué era lo que estaba pasando, se hubiera salvado. Pero ella no hace examen de conciencia y ella no abre el corazón con aquel a quien debía, que era la cabeza del paraíso, que era Adán. No, tal vez ni le mencionó que un animal le estaba hablando. Lo más seguro es que guardó silencio. Guardó silencio porque era algo para ella divertido y que salía de la monotonía del paraíso, seguramente.
claro, la serpiente va llevándole poco, es mucho más astuta y va llevando al siguiente paso. El siguiente paso dice, no moriréis. Dios sabe que comiendo de ese fruto se os abrirán los ojos en relación a la ciencia del bien y el mal y seréis como dioses. Entonces ya miren que es una barbaridad, porque Dios es el creador de todo. Y la serpiente le está dando el valor a un elemento material, un valor mayor que Dios. Bastaba comer ese fruto que iba a ser tan poderoso como Dios. O sea, el fruto en el fondo iba a fabricar otros dioses. Entonces, ¿cuál es el poder? ¿Cuál es intrínsecamente el valor de esa manzana de paraíso? Es un poco lo que tiene la brujería. Póngale esta pata de araña que va a conseguir un gran poder. Exactamente. Es exactamente la misma mentalidad que viene desde la tentación de Eva hasta nuestros días. Qué impresionante. Es algo de mágico a las cosas materiales. Que la brujería hoy día también se esconde, ¿no? Ya no aparece así la cosa media oscura, sino es por medio de los ángeles. La bruja va y reza al Padre Nuestro y el Ave María, pero está por el otro lado haciendo un sortilegio así extraño. Va a misa. Va a misa, exactamente. Roba la hostia. Pero hace rituales de otro lado o hace esa payasada que es supuesta magia blanca. Todo aquello que no es la doctrina de la iglesia y la teología termina siendo una forma de brujería. Esos ritos incluso de otras religiones terminan siendo porque le dan a ese ritual una especie de poder que te va a sanar, te va a dar la fuerza, te va a dar el poder, te va a hacer próspero. ¿Cómo que lo va a hacer próspero? O sea, Dios no nos hace ni prósperos ni pobres. Dios nos da aquello que nos conviene. Y Dios no está para convertirse en un ser que nos da aquello que nuestro capricho pide. ¿Cuál era el capricho de Eva? ¿Qué le faltaba a Eva en el paraíso? Ser Dios. Dos cosas, ser Dios y comer del fruto que no podía comer. Y esas dos cosas que le faltaban a ella, Le ofrece el demonio. la ofrecía el demonio. Y vean que arreglo seguido es muy bonito. Ojalá que los que tengan la escritura la lean. Capítulo 3, estamos aquí comentando del Génesis, a partir del versículo 1. Y hay que leerlo detenido en la Biblia católica, que tenga comentarios, leerlo detenidamente, que sea una traducción. Recomiendo una traducción más clásica porque hay ciertas versiones que para tornarla supuestamente más accesible, hay veces lo que termina haciendo Los cambia. confundiendo y cambian el sentido, ¿no? Cuando el demonio le dice esto, comiendo del fruto, entonces va a comer aquello que no puede y va a tener una consecuencia que es ser Dios, se le abren los ojos sin comer el fruto, porque dice el Génesis que ella vio que el árbol era hermoso. Y usted va a ver que le va a dar el valor, el texto de la escritura, de los 3 trascendentales del ser al árbol. Primero el pulcrum, la belleza. Toda la belleza estaba en ese árbol, ya no en el paraíso. El paraíso se oscureció y el árbol se encendió. Y eso es lo que le pasa más o menos a todo el mundo cuando está Literal, claro. Entonces la persona en su familia tiene una linda familia, tiene hijos, tiene su señora, tiene su esposo, tiene todo. De un momento a otro, en una tentación de fidelidad, todo eso se le va a pagar. Y lo único que va a valer es la persona que le aparece. Y la persona va a querer, en el fondo, matar el paraíso en que Dios lo está colocando, que es en un hogar, para elegir algo que es una aventura de locos. O en sentido contrario, la persona tiene hasta un puesto bueno. Y en un momento determinado, el sueldo que recibe, las condiciones benéficas, todo lo que tiene, se oscurece y aparece eso que quiere robar, que es nada. Y se enciende esto y todo lo demás se apaga. Ya cuando la persona está ahí es muy complejo. A no ser que aprovechen un podcast como este, lo vean, lo comparten, lo mediten y rece. Exacto. Gigante, no. Pare el proceso. Vale la pena. Haga un examen de conciencia, porque aquí es lo que va a seguir, lo que sucede siempre cuando hay una tentación. Un desastre. Fue el desastre que les pasó a estos. Primero vio que el árbol era hermoso. En segundo lugar, vio que era bueno. Pulcrum bonum. Era bueno, era apetecible, se encendió todavía más. Y vio que comiéndolo, todo esto no estoy leyendo para no cansar, aquí el es más pedagógico, vio que comiéndolo iba a adquirir la sabiduría, es decir, la verdad. Que se le abrían los ojos. Ahí ella ya está por entero. Entonces va a el siguiente paso.
Y la serpiente, pues muy astutamente, le está trabajando, no solamente en lo que le va diciendo, sino que la serpiente puede suscitar imágenes en la inteligencia. Le coloca imágenes Ahí está el cuento. como que fuera Dios, como ya, imagínate todo lo que empezó a imaginar Eva. Y que esos pensamientos son obsesivos, ¿no? El demonio comienza a obsesionar, solamente piensa en eso, solo en eso, solo en eso. Y si la persona le sigue dando vueltas, evidentemente va a caer, ¿no? Lógicamente, porque la persona no tiene fuerza para ponerse a algo que es avasallador. Porque la condición humana, que esté en el paraíso, tiene una condición de fragilidad para ser una condición material. La condición angélica tiene un poder inmenso. Al ser creado puro espíritu, y era el más alto de los ángeles, por lo tanto tenía unos dones, tenía una potencia, tenía... Bueno, entonces llega al punto. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ya no habla más el demonio, porque ya la empujó, ya todo es el proceso interno, el demonio se aleja. Entonces parece que ya no fue el demonio, sino que es la persona, y ya la responsabilidad se la deja a ella. Y a partir de ahí, ya no habla más el demonio del Génesis. Ya todo el resto del drama quedó con ellos. Y propiamente está muy bien representado por la serpiente, ¿no? Porque es lo que hace el veneno de la serpiente, ¿no? ¡Chic! Y allá sigue su camino y el veneno que va haciendo su trabajo en ese organismo, dañándolo. Y en una selva puede ser que ni la persona ni se dé cuenta que fue una serpiente. Una picadura de animal, usted caminando en un bosque, usted ni se da cuenta. Uy, me está doliendo, ¿qué pasó? Y puede seguir caminando. Un momento después, de pronto se empieza a hinchar y algo me picó y usted no se dio cuenta siquiera. Y ahí va haciendo su camino. Entonces ya Eva come, toma del fruto. Y es un proceso muy... Porque una vez lo toma, una vez lo separa de ahí, ya incumplió la norma de Dios. Come del fruto. Siguiente paso de la tentación. Ella no lo va a hacer sola. Ella necesita cómplices. Qué impresionante. Y busca al cómplice, busca a Adán, que no dice el diálogo entre ellos. Ella lo induce y el hombre va atrás y come también del fruto, y ahí ya viene la tragedia, porque ahí se dan cuenta que están desnudos, ahí tiene que esconderse de alguna manera, y ahí es en ese momento que Dios nuestro Señor aparece y que ya viene el juicio contra ellos. Entonces, cuando Dios aparece, Adán, ¿dónde estás? Y lo llama. Ellos no dan la cara. Que es el gran error. Eso es lo que el doctor Pío decía. Todavía hubiera sido distinta la historia si no se hubieran escondido. Qué impresionante. Porque si hubiera tenido el acto de humildad, de reconocer y de pedir ayuda, habiendo cometido el pecado, la historia de la humanidad hubiera sido diferente. Claro. Pero ellos se esconden, ellos huyen, y ya solamente cuando ya están contra... Era imposible escaparse de Dios. Ahí ya cuando manifiesta, pero ni siquiera ahí toman una actitud digna. No, pero... Sino que cada uno le echa la culpa al otro, ¿no? Se empieza a argumentar para salvarse a sí mismo y no recurrir a Dios como debería, que es lo que hace aquel que no busca, por ejemplo, la confesión. Se está alejando de Dios, se está alejando de la solución, y eso lo que hace es agravar cada vez más el estado del alma. Entonces, esto, lo que usted dice es muy importante, porque es exactamente la historia del mundo. Como el mundo pecó, ya siente que no hay nada que hacer. Entonces ya pecamos, ya para qué vamos a dar marcha atrás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos más allá. Vaya a otro pecado, construyamos un mundo sin Dios. Si nosotros hablamos de Dios, nos va a remorder la conciencia. Entonces no hablemos de Dios, vivamos como si Dios no existiera, construyamos una civilización ajena totalmente a Él, o incluso ya va un paso más allá, construyamos una civilización contra Dios, que contradiga todas las normas, porque la única solución para esto es eliminarlo de la vida de los hombres. Entonces ahí se va radicalizando las cosas, ¿no? Claro. Uno ve en el mundo, digamos, hablando con las personas, cómo el mundo ya va creando una especie de religión que no tenga cara de religión, pero en la cual no esté Dios. Ni aparezca. No sea un ser personal que puede juzgar y que puede exigir. Es un ser a quien yo exijo. Yo voy a la iglesia a pedir el milagro. Yo voy a la iglesia, y no porque me divierto. Yo voy a la iglesia porque hay un grupo que toca bonito. Yo voy a la iglesia para no estar solo. Eso es Dios. La religión católica, uno va a la iglesia a ponerse al servicio del Creador del universo, a quien debemos nosotros fidelidad.
Y eso es una de las enseñanzas de que las religiones que no son la católica son falsas. Porque las otras religiones están colocando a Dios al servicio de la persona. Venga a la iglesia protestante porque aquí va a ser próspero, venga porque aquí va a tener milagro, vaya al lugar del brujo porque le va a dar el amor de su vida, vaya al lugar. Todo es colocar poderes del mundo al servicio del capricho de la criatura humana. La única iglesia que nos enseña que estamos al servicio del crucificado, que debemos cargar nuestra cruz, renunciar a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, cumplir unos mandamientos, es la religión católica. Nos está en el fondo colocando nuestros deberes y lógicamente en un mundo que se ha alejado de Dios, pues quiere salir corriendo de la iglesia, pero la gracia es tan grande que Dios nuestro Señor también mueve la conciencia. Y así como hay una psicología del demonio y una acción del demonio, hay también una acción de la conciencia humana, una acción de los ángeles y de la gracia de Dios nuestro Señor para restablecer el orden, porque esto es muy importante para quienes están acompañando. Esto no es una fatalidad. Claro. Esto es un proceso que estamos describiendo para ayudar a la persona. Justamente en una batalla conviene muy bien saber cuál es la táctica del enemigo, ¿no? Lo que hace en una batalla en un ejército es intentar infiltrar un poco para conocer los planes, claro, las estrategias y así poder evitar caer en la trampa del enemigo. Y es justamente para esto, si nosotros conocemos por la revelación cómo el demonio está actuando aquí, por ejemplo, en el Génesis, con Adán y Eva, pues es que muchas veces es lo que él hace con nosotros. Es exactamente lo mismo. Sí, ¿no? Esto de aquí es exactamente lo mismo de nuestra historia personal y la historia de la humanidad. Así como es el pecado original, se podría decir que es la tentación original. Solamente se repite el proceso. Igual con la de nuestro Señor, ¿no? Él es el modelo de los hombres, pues así como él enfrentó la tentación, San Agustín es el que lo dice, ¿no? Así como él enfrentó la tentación, de la misma manera nos da ejemplo de cómo nosotros debemos enfrentar y pasar victoriosos la tentación. No solo da ejemplo, sino que lo dice por nosotros. Siempre, sí. Y eso es muy importante tenerlo claro porque el cuerpo místico de Cristo, nuestro Señor, es la cabeza. Él ahí venció al demonio. Y eso no lo tenían Adán y Eva. Ellos tenían la ciencia infusa, ellos tenían el don de integridad, ellos tenían el paraíso, tenían todo eso, pero no tenían la redención, ni hacían parte del cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, ahí somos superiores. Nuestro Señor derrotó al demonio y con eso nos dio toda la fuerza, porque Él ya es vencedor. Si la cabeza venció a la mano, va a vencer. Claro. Va atrás, lo único que tiene que hacer es no zafarse del cuerpo de Cristo. Venga, embúteme de aquí, yo me alejo de ese cuerpo victorioso. Es lo único y es una violencia. Nosotros tenemos que unirnos porque en la victoria de Él está nuestra victoria. Que sigue el siguiente paso, el ejemplo. Primero la victoria real de nuestra cabeza. Segundo paso, lógicamente, que es imitarlo. Entonces, ¿cómo se comportó nuestro Señor en la tentación? Si recordamos, San Lucas capítulo 4, también a partir del versículo 1. Habíamos dicho, lleno del Espíritu Santo, impulsado por el Espíritu Santo al desierto, 40 días, 40 noches de ayuno. Sintió hambre, el demonio se acerca, pone la primera tentación igual que la de Eva. Le muestra la piedra que parecían panes, nuestro Señor tiene hambre, y muestra que es deleitable. Dice, conviértele en pan para saciar tu hambre, hace el milagro. Él sabía que tenía el poder del milagro. Y era en el fondo, si nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pecado había en que convirtiera la piedra en pan? Exactamente, ¿cuál? Exactamente. O sea, ¿cuál es el pecado que habría en nuestro Señor? Lo podía hacer, sí. Él tenía el don del milagro y lo multiplicó en otra ocasión. ¿Cuál sería el milagro? No, pero lo podía hacer perfectamente. Sí. Pero la tentación iba a lo siguiente, eso se llama una tentación de revolución, porque era invertir el orden que él mismo había establecido. Y nuestro Señor, como era hombre, él podía buscar medios naturales de saciar el hambre. Él se podía dirigir a una aldea cercana, él podía buscar un pozo, él no tenía que hacer una especie de acto de taumaturgo para saciar su hambre. Y además él nos enseña que él no podía hacer el milagro para sí. Él vino para dar en función de terceros. Todo don espiritual que uno tiene está en función de terceros. Bueno, esto está realmente muy, muy interesante y sobre todo lo útil que es para nosotros poder enfrentar esta batalla espiritual, este combate espiritual. Vamos a hacer una pequeña pausa y en breves instantes ya nos encontramos nuevamente. Salve María, este es del canal Heraldos del Evangelio. Aquí podrá encontrar material muy provechoso para su vida espiritual, misa diaria, comentario del Evangelio de todos los días, podcast semanales de formación católica, novenas,
historias de los santos para fortalecer nuestra fe y mucho más. Suscríbase, comente, comparta y no se pierda ninguno de estos programas que hemos preparado para usted. Muy queridos amigos, Salve María, continuamos nuestro programa, que este tema realmente está muy interesante, ver cómo el demonio tienta. Lo estamos viendo a él tentando a nuestros primeros padres, Adán y Eva, ahora lo vemos tentando a nuestro Señor Jesucristo. Y él es el modelo, nos decía aquí el hermano Gabriel, que nos enseña, en primer lugar, cómo enfrentar la tentación, pero cómo Él vence en nosotros. Y nosotros estamos injertados en Cristo, como decía San Pablo, ¿no? Por lo tanto, nos estamos sirviendo de esa savia, de esa gracia santificante. Vamos a tener la fuerza, la astucia de nuestro Señor, que es la cabeza, para vencer las tentaciones. Y justamente analizando, usted dijo el Evangelio de San Lucas, ¿no? San Lucas capítulo 4, a partir del versículo 1, como analizamos el capítulo 3 del Génesis, a partir del versículo también 1. Pecado de Adán y Eva, ahorita tentaciones del Señor. Que comienza así la vida pública de nuestro Señor, ¿no? Bautismo y ya vienen las tentaciones, ¿cierto? Y es un tema supremamente importante porque la tentación está y Dios permite la tentación porque la tentación fortifica el alma. Después de la tentación el alma sale mucho mejor, pero hay que salir bien del otro lado, si no... Hay que entender la psicología de aquel que tienta, que es el demonio. Sí. Que es el tema de este programa, es entender bien cómo él actúa, cuál es la malicia. Y es muy fácil, está en la Sagrada Escritura. Solamente detenerse con una visión católica de la Escritura y de acuerdo a la tradición milenaria de la Iglesia para comprender que está dicho todo y no ha cambiado nada. Y cuando usted se refería a nuestro Señor, hay una cosa que es muy importante. San Agustín explica que existe el Cristo místico, que nosotros llamamos el cuerpo místico de Cristo. Uh-huh. Pero el Cristo místico se tiene que completar. Y esa es la historia de la salvación, es completar ese Cristo místico. Que la madre de ese Cristo místico es la Santísima Virgen María, como fue la madre de Cristo nuestro Señor. Ella es la madre de la Iglesia. Entonces nuestro Señor vence místicamente, nosotros estamos injertados en Él y estamos venciendo con Él desde que sigamos el camino que Él nos indica a través de los sacramentos, de la gracia santificante, etcétera, y lógicamente también a través de sus ejemplos. Pero a nosotros nos queda más fácil porque Él doblegó, Él quebró el poder del demonio sobre ese Cristo místico que somos nosotros. Entonces, si nosotros nos unimos seriamente a esa victoria, tenga la certeza que no hay demonio que se nos atraviese. Pasamos por encima de él, como el cuadro de Frangélico saliendo, saliendo las almas del limbo. Entonces, está la puerta cae y está un demonio aplastado y habla la puerta por fuera solamente y pasando por encima de todos los justos. No tiene quien no te tenga. Entonces, unámonos a nuestro Señor y entendamos entonces nuestro Señor. Solo algo interesante que también la etimología del nombre, ¿no? Los ángeles son nombrados y ese nombre demuestra mucho su acción. Una es... Eso es muy interesante. Una es... Eso. No, que nos ha acordado que una es la astucia, que ya la vimos. Otra es divisor, ¿no? Y nos quiere separar de nuestra cabeza que ya venció, ¿no? Su oficio es dividir y quitarnos de lo que nos da fuerza. Entonces, muy interesante eso, ¿no? El nombre es también adversario. Exactamente. Como el Paráclito, que es el Espíritu Santo, es la palabra griega que significa defensor. El Espíritu es nuestro defensor. El demonio es nuestro adversario. Impresionante. Y por eso la etimología, por eso el doctor Pío gustaba tanto, porque la etimología de las palabras nos dicta justamente aquello que es la esencia del ser. Entonces, este adversario está queriendo que nuestro Señor haga un milagro a pedido de él. Y ahora es nuestro Señor disminuirse a obedecerle al demonio. Después de hacerlo, cuando nuestro Señor viene a hacer milagros, no encuentran ustedes en la Escritura ningún milagro hecho para sí mismo. Este punto es muy impresionante. De hecho, no sé si lo alcanzó a comentar aquí dentro o detrás de micrófonos, pero que el don es para beneficio de terceros, ¿no? Siempre, siempre. Y cuando la persona se dueña es fatal, porque... Esas personas que dicen que yo tengo dones... Me furo que todo no lo diga. Entonces, si lo tiene, hágalo, pero es en función de tercero. No le va a servir de nada, ¿no? Me falta el don de la humildad. Ya comenzamos mal. Es el más importante. Y el antidón de la soberbia y del orgullo. Sí. Entonces, todo don espiritual es dado en beneficio de terceros. Nuestro Señor con eso nos lo enseña clarísimamente.
Entonces no va a saciar el hambre, sí, además porque había medios naturales que era coherente con su condición humana, aunque él era Dios. Nuestro Señor, ¿cómo le responde? Muy bello esto también, la respuesta de nuestro Señor, porque en el fondo el demonio está magnificando la vida natural, la vida material, el hambre. Tantas revoluciones que se hicieron a nombre del hambre a través de la historia. Es justo porque es una revolución famélica, y nuestro Señor aquí va a enseñar que no es justo una revolución por el hambre. Una revolución no se hace por eso. Hay formas de solucionar ese problema sin revoluciones. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Le dice, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Y con eso está enseñando y humillando a Satanás y enseñándonos a nosotros de que la vida material es secundaria. Hay una vida más grande que es la vida sobrenatural. El Señor deja un principio, aprovecha la tentación para dar una lección a la historia. Mucho más importante esa palabra como alimento. El demonio no cesa de tentar, sino que continúa. Y las tentaciones que conocemos son las que están en la Escritura, pero seguramente fueron muchísimas más. Eso es lógico, pero durante esos 40 días es seguro que él se presentó y después también, hasta el final de su vida, lo tentó y por eso la victoria de nuestro Dios fue completa. Segunda tentación. Pero ahí la respuesta fue no. La primera es, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Ahí está. Que la respuesta que está dando es ¿para qué voy a comer? Si yo ya me estoy alimentando de la palabra de Dios. Eso es secundario. Interesante. Hay una vida más grande, hay una vida más alta, hay algo que vale más. Y por eso resumí, que es también importante decirlo aquí, ¿para qué resumir nuestra fe católica en una especie de sede de atención a las necesidades materiales? Exacto. La iglesia es buena porque atiende a los pobres. No, la iglesia es buena porque atiende a los enfermos. No, la iglesia lo que tiene que hacer es obras sociales. No, lo que la iglesia tiene que hacer, sobre todo, son obras espirituales. Claro. Con las obras espirituales también se llega a las materiales. Claro, total. Pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Y la iglesia, digámoslo aquí claramente, fue la madre de las obras sociales en la historia de la humanidad. Hasta la existencia de la iglesia no hubo asistencia social seria. Ni seria ni seria, porque los judíos no tenían asistencia social, los romanos menos, los griegos menos. A partir de la iglesia, que nace en la iglesia católica, los hospitales, los orfanatos y todas las obras de misericordia aplicadas ya, digamos, a la vida también material. Pero no solo de pan vive el hombre, hay una vida más importante. Primera tentación. Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será dado por añadidura. Exactamente. No sé si usted se acuerda, y no me recuerdo, lo que no me acuerdo es si fue usted que nos mostró eso o fue directamente en una reunión con Monseñor Juan, pero ese texto de que el demonio es protestante, ¿no? Que él vino a tentar a nuestro Señor con esa apariencia de bien y fue tentando a nuestro Señor por medio usando la propia Escritura. La usa aquí en la tercera tentación, usa la Escritura. Como nuestro Señor respondía con la Escritura en las dos primeras, en la tercera el demonio utiliza la Escritura. Se hace biblista, Exacto. conocedor de un pasaje además muy lindo sobre los ángeles. Porque uno ve que en el propio mundo la propia Escritura intenta ser deturpada y usada para el mal. Para tentar, para llevar a la gente de fe al mal. Claro, como el demonio usó el árbol que era criatura de Dios y la manzana que era criatura de Dios para tentar a Adán y Eva, y como usó también cuántas cosas contra nuestro Señor Jesucristo. Se usa, y habitualmente es así, porque el demonio tiene la escuela de usar las cosas, se sube en las cosas santas para manipularlas y lanzarlas al abismo. Siempre ha sido el proceder del demonio a través de la historia de la salvación. Segunda tentación para entender la psicología del demonio frente a nuestro Señor. Lo lleva a lo alto de un monte. Evangelio de San Lucas, capítulo 4, a partir del versículo 1 son todas las tentaciones. Y le muestra todas las riquezas de la tierra y todos los reinos. Todo lo que ves me fue dado. Tiros. Es un mentiroso. ¿Quién le dio eso? Mentira. Es mentiroso. No, que él es el dueño del mundo. No es dueño del mundo. ¿Quién dijo que el demonio es dueño del mundo? Todo me fue dado y te lo entregaré si postrado en tierra me adoraras. Entonces vea que es la tentación de lo que hablábamos hace poco. La persona que busca adorar algo que le va a dar la riqueza. Voy al brujo porque me va a dar la prosperidad. Leo el horóscopo porque me va a decir cómo hacer el buen negocio. Voy, en el fondo se está postrando en tierra, está haciendo un pecado de idolatría
que lo que está buscando es un beneficio personal. Está queriendo manipular los elementos sobrenaturales para ponernos a funcionar de acuerdo a su propio capricho. Cuando uno ve la historia del pueblo de Israel, cuando de niño uno empieza a tener ese conocimiento de la reincidencia en el pecado del pueblo de Israel a la hora de caminar por el desierto, la facilidad con que caen, por ejemplo, en la propia idolatría, ¿no? Uno, por Dios, llegar al punto de adorar un becerro. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué no puede ser después de semejantes milagros y constatar la mano de Dios en su propia historia? Pero el mundo de hoy no está muy lejos de eso, ¿no? Hoy estábamos visitando un almacén, una persona que piadosa a Nuestra Señora, pero tenía el cuadro de la Virgen de un lado y en el otro punto tenía un elefante. Es un ídolo. Y lo tiene la Biblia, tiene el Buda, tiene de todo. Y entonces tiene la Biblia católica, pero tiene el libro de una secta protestante, pero tiene la revista de brujería, pero tiene para ver cuál funciona. Ese es el punto, que funciona. Es lo que funciona. Por lo tanto, ese pecado es pero no está adorando un ídolo externo, se está adorando a sí mismo. Sí. La idolatría es a sí mismo. Yo me valgo de lo que sea porque lo único que vale Que me responda. no es la Virgen, no es Jesucristo, ni es Buda, ni Zaratustra. Lo que funciona es que yo. Y con que estos estén. Entonces hay una... A mi servicio, no es lo que usted dijo ahorita. Usted decía una cosa muy importante, el pecado del pueblo en el desierto. ¿Quién reparó ese pecado? Jesucristo en el desierto. Sí, señor. Por eso las tentaciones fueron en el desierto. Ujú. Él reparó y cumplió la vocación de Israel al enfrentar y vencer el demonio en el desierto. Qué interesante, donde él había ganado. Él lo que hizo no solamente enfrentarla, él reparó la historia Es interesante. y reparó la historia de la humanidad. Los 40 años en 40 días. Y 40 días. Interesante. Y podía haberlo hecho en 4, pero lo dio 40 días porque él tenía que sentir la Y que fuera más simbólico, era ¿no? más simbólico. Que los otros lo entendieran. Por lo tanto, ese inicio de vida pública fue importantísimo porque estaba reparando el pecado cometido en todo ese peregrinar, que digamos que fueron los 40 años, pero fue mucho más. Fue toda la historia de Israel. Él la repara en ese momento. Él va reparando, él va reatando, él va sanando, va construyendo. Y los secundarios casi que la polémica que tiene ya con los fariseos en Jerusalén. Pero son todos actos simbólicos muy importantes. Y este desierto también simboliza el desierto del alma, ¿no? ¿Cuántas veces uno no pasa por esos desiertos? Y ahí viene el demonio con estas tácticas a querer que el alma caiga. Pero el alma tiene que ir al desierto. Y le decimos a los que nos acompañan, no se vayan a buscar el desierto, tranquilo que ese les llega. Ese llega solito, Hay momentos de soledad, hay momentos de sufrimiento. Eso no es muy de la espiritualidad del Dr. Plinio de Monseñor John. Para los que nos están acompañando, eso, la prueba va a aparecer. Sí. Lo que ni la busque, lo que tiene que hacer es aceptarla y enfrentarla. Porque ahí es donde está usted complaciendo a Dios, que usted está aceptando lo que Dios le va mandando en la vida. ¿A qué responde nuestro Señor? Perdón para no... Sí, la segunda tentación, porque aquí es la mentira de que todo le pertenece y él usa mucho actualmente esa tentación, ¿no? Mostrar el reino, esa estabilidad temporal, mundana. Nuestro Señor, ¿qué responde? Aquí vale la pena leerlos, ahí que tenemos la lana carcolunga. La respuesta de nuestro Señor a la segunda tentación es nuevamente con la Escritura. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Interesante. El Señor va más allá, porque el demonio le había dicho, póstrate en tierra y me adorarás. El Señor le está diciendo, lo que usted quiere es que yo lo sirva. Entonces, la persona que va al brujo o que va a la religión que no es católica, en el fondo está pensando que va a poner a su servicio esa religión. Terminar. Él va a terminar diezmando y trabajando para el brujo. Claro. El otro quiere que lo sirva. Y nuestro Señor le está diciendo, lo que usted quiere que lo sirva. Y servir y siervo, el lenguaje de la Sagrada Escritura significa esclavitud. Sí, total. Por lo tanto, que me torne esclavo tuyo, eso yo no lo voy a hacer. Total. Es muy interesante este asunto, porque ahí nuestro Señor le va levantando el velo con una solemnidad y con una grandeza total. Va haciéndolo así y lo va quebrando. Él va manteniendo ese diálogo porque es un diálogo victorioso que él puede tener como Dios. Nosotros, una criatura humana nunca podría tener ese diálogo. Pero él como Dios lo que está haciendo es fracturando el poder del demonio y lo está debilitando. Y él se está fortaleciendo.
Mucha gente busca, por ejemplo, esas cosas de brujería y de magias para librarse de ataques, ¿no? Porque hoy día, si me está yendo mal es porque alguien me está haciendo un rezo, alguien me hizo alguna cosa, inmediatamente es eso. Hay una prueba, una dificultad, alguien me hizo algo. Entonces se van donde no sé quién, que va a saber qué hace, pero se inventa alguien, no sé, si a usted lo atacaron y le pusieron un entierro en no sé qué lugar, pero solo que usted me dé tanto y yo hago tal cosa. Ha llegado las personas, llegan al confesionario pidiendo, claro, se enredaron en eso, le pagaron, porque el demonio gana por los dos lados, ¿no? El brujo le pagaron y después el otro queda sometido. Si no le habían hecho el rezo, no le habían hecho nada, a partir de ahí queda sometido y liberarse. El brujo sí le va a hacer Claro que se lo va a hacer. para agarrar al cliente, ¿no? Y queda súper dependiente. Después, para que la persona vaya a quebrar eso, le cuesta muchísimo. Primero, para que entienda que el error estuvo ahí, ¿no? Que no se busca... Y por haber hecho caso al demonio de que le va a cumplir y al contrario, le quita la paz que estaba buscando. Pero mire que hay una cosa, padre, que yo creo que es importante y usted lo debe tener en el confesionario. Es, mira, hay veces hasta eso, cuando la persona se asusta y va a confesarse de eso, hasta eso sirve. Y hay que dejar claro, el demonio es muy bruto. Porque cuando ya se daña a la persona y la persona se asusta, comenzó a perder el demonio. A partir de Porque la persona, si hace una buena confesión, si hace caso a lo que un buen sacerdote le diga, si empieza a establecer una vida sacramental, una vida de adoración, no hay maleficio, no hay rezo, no hay nada que aguante un sacramento, porque el sacramento es Dios. Está allí presente la gracia santificante que tiene todo el poder de este Cristo victorioso para doblegar justamente el mal. Pero mucha gente llega, se acerca pidiendo, a veces llega medio temblando así, parece que tuviesen una posesión realmente. Padre, necesito un exorcismo ya. Calma. Hablábamos en estos días, ¿no? Pero calma. Vamos, hay un sacramento para ponerse en regla con Dios. Inmediatamente usted lo tome, el demonio pierde esa fuerza, esa eficacia que tenía sobre el alma, ese dominio, inmediatamente. Y si alguien no se ha podido confesar, pero no ha podido salir, le digo lo que el doctor Pío decía, reza el rosario. Tiene tanta fuerza, claro, para caminar hacia el sacramento. Tiene que llegar al sacramento. Pero el rosario tiene una fuerza inmensa. Sí, señor. El rosario va fracturando el poder de las ataduras del demonio. Y el escapulario, y la medalla milagrosa, y la medalla de San Benito. Son todas cosas que son de un poder, de una potencia inmensa. Y el demonio, parte de la psicología de él, hay que tenerlo claro, el demonio es muy inseguro. Porque él sabe que está derrotado. Claro. Estamos hablando, desde el inicio fue derrotado en el cielo, él fue derrotado por nuestro Señor en la pasión, él fue derrotado por los santos, y él no sabe cuándo le llega la derrota. Él tiene un fondo de asustado. Y está esa historia tan bonita de Santa Teresita del Niño Jesús, que ella cuenta la historia de un alma, que un día ella lo cuenta como un sueño. El demonio se le apareció en un jardín. No me acordaba de eso. Y el demonio abrió las matas y era un bicho horroroso, con colmillos, con pezuñas, con las orejas, era un monstruo. Y le hizo así para asustarla. Ella era una niña chiquitita de 5 años y ella lo vio, se extrañó y corrió. Y cuando el demonio la vio corriendo hacia ella, el demonio colocó cara de pánico y salió corriendo. Y Santa Teresita lo correteó por todo el jardín. No sé. Y se metió a la casa. Y se metió a la cocina. Y ella empezó a abrir todos los bufés para ver dónde lo encontraba. Hasta que lo encontró y él gritaba y salía corriendo, ella se despierta. Y si ese sueño me enseñó la fuerza de la inocencia. Qué impresionante. Y la debilidad del mal. Entonces hay que partir de eso. El demonio es inseguro. El demonio, decía el doctor Plinio, es un hipernervioso. O sea, él tiene, por la propia inseguridad que tiene, él no sabe cuándo va a perder todo. Es como el ladrón que robó, él queda inseguro, porque no saben en qué momento lo cogen. En algún momento no, que logró robar, pasan los años, construyó empresa, compró propiedades, montó una vida. Llega la policía, ¿será que me descubrieron? ¿Será que esa inseguridad no se la quita a nadie? La vida entera. La vida entera. Entonces, hasta que al final le pasa. Y si no le pasa, cuando se muera va a ser peor. peor. Más barato y más fácil en la tierra que en la eternidad. Claro. Porque va a ser implacable. Es interesante, con la tentación, el demonio busca que la persona quede igual así, ¿no? Entonces, con Eva, la soberbia. Después, con otro, la inseguridad. Y así, como la persona se va como que tornando como el demonio, sin darse cuenta, porque él quiere justamente eso, ¿no?
esa infelicidad para la persona. Sí, la frase latina, simili simili gaudium, el que es similar se alegra con el similar, él se alegra con asemejarle a su propio horror. Él quedó reducido a ese horror y a él le encanta que hayan otros que sean horrendos como él. Como nuestro Señor queda feliz cuando la persona es virtuosa y se asemeja a él, se alegra y lo acerca cada vez más. A diferencia que es un gaudium fantástico, no es una alegría falsa, porque en el fondo es una frustración. ¿Qué fue lo que el demonio sintió con la pasión? Él había pensado que llegó la victoria, o sea, él estaba enloquecido de victoria cuando mata a nuestro Señor Jesucristo. Y solo cuando nuestro Señor Jesucristo muere y él comienza a sentir los efectos de la gracia, se da cuenta de la gran equivocación que cometió, que fue la propia inseguridad que tuvo el Sanedrín, la propia inseguridad que tuvo. Toda esa inseguridad creció en ellos, y aquellos que seguían a nuestro Señor, que estaban inseguros porque no habían sido redimidos todavía, adquirieron una seguridad que no tenían. Entonces José de Arimatea, que se escondía, iba a la noche, que se moría del susto, Nicodemo, y de discípulos ocultos del Señor. Ya ese día dicen, somos discípulos de él, entréguenos el cuerpo. Se acabó el miedo, viene la valentía y la inseguridad cambia de campo. Entonces ese punto es indispensable nosotros tener claro. Y el demonio también no aguanta una cosa que es muy importante, es el arrepentimiento del alma. Eso es muy importante decirlo aquí, porque la persona puede haber transitado estos caminos y haberle dicho sí a toda la tentación y a todo lo que el demonio hizo contra el alma. Pero un arrepentimiento tiene una belleza tal que tal vez de las páginas más bellas de las Sagradas Escrituras son los salmos penitenciales. Qué impresionante. Son lindísimos, además que son proféticos, compuestos por David. Nunca los hubiera escrito si él mismo no hubiera sentido en sí el mal del pecado. Pero es de las cosas más lindas que existe, el arrepentimiento. El Salmo 50, el Salmo 37, el Salmo 6, son todos esos salmos que en el fondo cantan el dolor. El Santo Viento, que es 129, que es el de Profundis. O sea, todo eso denota ese alma que tiene un arrepentimiento y que David no pierde casi que ni siquiera su inocencia con el pecado. En el sentido que tuvo tal arrepentimiento y tal humildad que en él se restauró todo. Entonces, eso se puede restaurar. El demonio no, porque él ya quedó petrificado en su mal. Y eso es una ventaja nuestra frente a él. Es estar petrificado. La voluntad del demonio, él va locamente contra un muro y le dicen se va a estrellar, pero él está petrificado en su voluntad y va a continuar hasta que se revienta contra el muro. El ser humano en ese sentido tiene una libertad, incluso los malos, mucho mayor que la que tiene el demonio. Y tiene una convicción y una especie de fidelidad a su propia voluntad, también por el orgullo. Entonces, son todos defectos de Satanás y todas fragilidades de Satanás. Ahora, la rabia que le da el demonio, ese servicio, ese servicio, esa entrega de servicio a nuestro Señor, por ejemplo, por medio de Nuestra Señora, ¿no? Porque Él quiere que se le sirva en esta segunda tentación, en que es en el fondo lo que se está diciendo, que es su intención real del demonio. Cuando un alma está queriendo entregarse a Dios, manifestando de manera especial ese servicio por medio de una esclavitud de amor, por ejemplo, ahí es la furia del demonio, porque el plan se le viene a piso enteramente con este tema de las consagraciones. Todo esto, sobre todo cuando la consagración es hecha con desinterés. Claro. Si la persona se consagra a Nuestra Señora a cambio de nada, es porque Nuestra Señora es Nuestra Señora, porque ella merece que yo me entregue. E incluso un paso más allá, porque yo quiero renunciar a todo lo malo que tuve en mi vida. Exacto. Y quiero que ella me ayude a renunciar a todo eso. Tiene una fuerza. No, y es de emocionar a las lágrimas, porque ahí uno ve cuando llega una persona que está haciendo todo este acto de consagración, de entrega, pero hace una confesión de vida y es una vida de pecado que el demonio invirtió años en esa alma, y de repente en ese proceso todo el trabajo del demonio para el piso, porque Dios tiene esa capacidad de restablecer en el alma ese sentimiento de ese amor que Él siempre ha tenido por ella, pero que está esperando, como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Ya toma la iniciativa de echársela al cuello, besarle, ponerle el anillo, la túnica. Llega un momento que usted no se aguanta y llora con el penitente de tan bonito, cuando el alma dice, no, yo quiero servir, quiero renunciar. El plan del demonio
Y tiene una ventaja en la persona que es en la persona que está saliendo de una mala vida. Lo más bello es ser inocente, pero hay una ventaja importante en la persona que está renunciando a todo, y es que sabe que la promesa del pecado es falsa. Y ya tuvo su experiencia de eso. Exacto. O sea que todo eso es mentira. Exacto. Entonces, el que haya pasado por eso, que lo aproveche mucho, ya sabe, ya probó, él sabe que eso no vale para nada, que es toda una mentira, que es todo oropel, que es todo humo. Entonces aproveche, eso es una farsa, y deje todo eso, abandónelo ahí, y el demonio se desmonta, porque también son las curvas de sorpresas que la providencia le da a Satanás. Porque parece que él se adueñó de todo, y un momento para otros, el doctor Pío decía, es como, llega un momento que él sienta en el trono, y resulta que el trono es de humo. Exacto. Y lo ridículo, alguien que se pretende rey se va a sentar y queda sentado en el piso, con la carcajada universal. Y es más o menos lo que va pasando, la cosa va caminando hacia allá. Por eso el demonio está trabajando constantemente, ¿no? En el mundo, en la revolución. Si para de trabajar, el alma inmediatamente, su conciencia le empieza Porque el mal, por más que tenemos inclinación, y hablamos aquí al inicio, por más que tenemos inclinación al mal, el mal termina siendo algo artificial. Y está el dicho francés: expulse lo natural, que eso vuelve al galope. Saque usted a Dios, vuelve al galope. Exactamente. Va a volver porque somos creados por Dios y nuestra finalidad es Dios. Entonces viene un momento que es una nostalgia, que es una necesidad, que es una súplica de volver justamente a ese Dios nuestro Señor. Y la tercera tentación. Sí, yo perdí un poco la noción del tiempo y creo que... La tercera tentación, porque si no se nos va el tiempo, y esta es una enseñanza que es bonita, lo lleva a lo alto del templo, ya no es la montaña. Y el demonio usa ahí lo que usted decía hace poco, la escritura. Se vuelve pastor protestante. Dice, escrito está. Dice, lánzate, que los ángeles de Dios te recogerán, porque escrito está, no permitirá que tu pie tropiece en el camino. Lánzate y manifiesta a ver el amor que Dios te tiene, ¿no? Y el Señor dice, dicho está, no dice escrito está, sino dicho. Cambia el término, dice, y aquí vale la pena leerlo. Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Punto. Acabado todo género de tentaciones, el diablo se retiró de él hasta el tiempo determinado. Eso es muy importante tenerlo claro. Si alguien está aquí escuchando cómo huyó de la tentación, cómo huyó de ese demonio tan inteligente, esa batalla va a terminar cuando nos muramos, incluso un tiempito después, porque el último minuto el demonio va a estar ahí presente para perdernos. Esto va a estar fiel, por eso es muy importante tener estos principios claros, porque esto es algo que nosotros vamos a tener que enfrentar, estamos enfrentando y enfrentaremos hasta el final. Solo al Señor tu Dios adorarás. Era un principio que nuestro Señor da, un principio de autoridad. No puede adorar a lo que no es Dios. Es lo que en el fondo de la palabra que nuestro Señor Jesucristo está diciéndole al mundo de hoy. Porque el mundo de hoy no solamente hablamos mal de los brujos y de las sectas, etcétera, pero el mundo de hoy, ¿cuánta adoración no hay de la materia? ¿Cuánta adoración no hay del cuerpo? ¿Cuánta adoración no hay de una figura de la música, y que los fans toman casi que actitud de adoración, ¿no? Le dicen fanático al que va a misa, pero ese que dice fanático al que va a misa va como un fanático a un concierto de rock. Esa es la contradicción del mundo moderno. Pero este punto de no tentar a Dios es muy actual también, porque cuántas personas que están tomando una decisión saben que en esa decisión hay algo de pecaminoso, y en el fondo como que no, ya más adelante Dios en el fondo no me va a hacer tropezar, ¿no? Y después cuando tropieza por haber tentado a Dios, pelea con Dios. ¿Por qué me dejó tropezar? ¿Por qué Dios me permitió esto? Es increíble, pero es muy común encontrar esa situación en muchas almas. Tentando. Y que puede terminar en odio a Dios. En lo que tú decías eso con el tema del amor propio. La persona cuando tiene mucho amor propio genera así una crisis de pureza. Y después la persona dice, ¿por qué Dios me entrega estos placeres? ¿Por qué Dios permitió que yo me entregara esto? Y esto decía, usted fue el miserable que se entregó al amor propio. Y la consecuencia de la adoración a sí mismo es que el retraimiento de Dios hace con que usted termine inclinándose a los vicios. Entonces el camino contrario es no tener amor propio, tener humildad, que los vicios se van a alejar de usted. La manera que les enseñaba para combatir la impureza. Sea humilde, que Dios lo va a hacer puro. Si tiene amor propio, su propia condición lo va a llevar a la impureza. Tentar a Dios es una cosa común en nuestro mundo, va a hacer lo que uno imagina. Después de que el demonio se retira, vienen los ángeles, ¿no? Y sirven a nuestro Señor, y pasa mucho eso
con el alma cuando atraviesa el desierto, viene una gracia, después el alma se encuentra en un terreno ya preparado para una nueva acción de una gracia más fuerte, una gracia de consolación. Y más adelante Hay que tener esperanza que la tentación pasa y viene justamente el momento de consolación. Pero hay que tener seriedad y saber que los momentos de consolación también terminan y me tengo que preparar para la tentación. Siempre. Entonces, tiene que haber una preparación remota para no caer en los momentos difíciles, que es justamente la vigilancia y la oración. Sin oración es imposible. Todo esto sin oración es imposible. Son solamente elementos que nos ayudan, son resortes psicológicos que nos ayudan, pero lo más importante de todo esto es la gracia de Dios. Acercarse a Dios. Eso siempre en la vida religiosa, lo que Monseñor Yocla siempre buscó en los caballeros de la Virgen, fue justamente eso, la alianza de Dios. ¿De qué manera? Con la práctica de los mandamientos, con la práctica de la virtud, con la oración, con una vida íntegra. Eso es lo más importante. A partir de ahí Dios va a escribir en la obra y va a escribir en nuestra vida particular, ¿no? Y alejarnos del demonio. Hay gente que tiene el gustico de ser tentado o tiene el gusto de conocer lo oculto. Si usted sabe que en el ocultismo hay horrores, aléjese de eso. Claro. Porque hoy en día lo encuentra en internet, lo encuentra en un libro, lo encuentra en la conversación con una persona. Aléjese de eso. No hay distancia suficiente. En la medida de lo posible, aléjese de eso. Y enseñar a tener esa distancia, esas cosas, ¿no? Porque el mundo de hoy va mostrando el relacionamiento con los demonios como algo muy común y agradable, ¿no? Ya aparecen juegos de mesa para niños que enseñan cómo invocar demonios y ver eso con muchísima naturalidad. Bueno, para un niño yo creo que no basta de simplemente prender el televisor y sus muñecos ya son unos monstruos espantosos, horribles. Ahí eso hace perder el sentido de bien y de mal, de belleza, de pulcritud. El sentido del papel de la educación de los padres, ¿no? De alejarlo de ese mal, pero también conducirlo. Devoción al ángel de la guarda, Claro. amor a lo bello, a lo sobrenatural, sacramentos, todo un camino que es indispensable porque sin eso el niño, el ser humano, no tiene cómo enfrentar una vida que va a ser muy compleja. Muy bien, creo que con esto encontramos herramientas bastante fuertes para enfrentar nuestra propia batalla espiritual, nuestro propio enemigo, que es ese demonio. Y en primer lugar, como usted lo mencionó, demonio, mundo carne, en primer lugar, el demonio, cómo actúa él a la hora de tentar. No mencionamos una frase de la Escritura que es muy importante que tengan presente todos. Primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 8. El león ronda como león rugiente, pronto a devorarnos. Es una fiera que está desesperada y el que no tiene vigilancia y se descuida, le va a atacar habitualmente por la espalda, cuando menos se imagina. ¿Cuántas veces uno ve esos videos de animales, ¿no? De depredadores, por ejemplo. Y está siempre el felino así como que esperando en qué momento alguien se aleja de la manada. Toma distancia, queda débil, queda en una condición de no protección y allá va. Ahí. Va por el más fácil. Sí, claro. Es decir, la persona se alejó de los sacramentos, se alejó de la iglesia, se alejó de la oración. No se abre con aquellos que lo rodean, me está colocando, se está exponiéndose. Y el que ama el peligro, en él perece. Exacto. Entonces, pues, demos una bendición pidiendo a la Santísima Virgen terror del demonio, ¿no? Porque si continuamos en el Génesis que estábamos hablando, ya Génesis 3:15 es esa enemistad que Dios coloca a la serpiente, y eso es lo que el demonio más teme, ¿no? A esa gran enemiga que es María Santísima. Entonces vamos a pedir... Pero es muy bueno que usted esté terminando con eso, Padre, y perdón y turbo, porque parte de la psicología del demonio es que él sabe que es derrotado. Exacto. Claro. Desde ahí Derrotado, ya está escrito. Desde ahí lo sabe. hoy ya aplastará. Sí, escrito está. Ya. Ahora, por eso es que cómo busca alejar a las personas de la Virgen María, ¿no? Porque ella es aquella que lo derrotó, ¿no? El ataque a la devoción a la Virgen tiene ese trasfondo, la envidia del demonio contra él. Bueno, vamos a pedir a ella que ella que es ese talón que aplasta esa serpiente, que aplasta la serpiente con su talón, que nos proteja, que nos ilumine y que nos dé la fortaleza para vencer a este cruel enemigo que no quiere de ninguna manera que ocupemos ese trono de gloria que Dios tiene destinado para nosotros en el cielo.
El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Salve María. María. María.